CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema histórico, de un tema que se inscribe en la historia social, en la historia cultural y que tiene que ver con el ícono religioso más importante de esta región, la Virgen del Pueblito. La importancia de la Virgen del Pueblito se remonta o tiene como antecedente la época prehispánica, que es cuando los habitantes prehispánicos de esta región adoraban a la deidad del agua, que nosotros conocemos como la Tonantzin, y debido a que en el siglo XVII ahí estaba sentado un centro ceremonial, un santuario ceremonial prehispánico muy importante para la región, de influencia tolteca, que conocemos hoy como la pirámide de El Cerrito, se seguían adorando ahí a los ídolos prehispánicos. Por lo tanto, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, la Iglesia Católica, específicamente del Convento Grande de San Francisco, Fray Sebastián de Gallegos, esculpe a la imagen que hoy conocemos como la Virgen del Pueblito y la lleva a que el párroco del pueblito, del lugar que hoy conocemos como el pueblito, que era San Francisco Galileo, la ofrende para que sea sustituida la devoción prehispánica por esta devoción católica. Entonces, la Virgen del Pueblito así inicia su historia y llega a ser tan importante que en la primera mitad del siglo XIX, las autoridades civiles, es decir, el Congreso y el Poder Ejecutivo, la declaran patrona particular del Estado, y lo mismo hace en la segunda mitad del siglo XIX la Iglesia Católica, convirtiéndola en la patrona de la diócesis de Querétaro. Vamos a ver en todo el siglo XIX, principios del XX, a las autoridades locales, como es el caso del Ayuntamiento de Querétaro, organizando todo un contingente para traerla en procesión en caso de sequías, de epidemias, de guerras. En cualquier caso de alarma social, se le traía para hacerle novenarios de rogación, como sucede hasta la actualidad. Entonces, de esa envergadura es la importancia, la relevancia de esta imagen religiosa. Pero para hablarnos de ella nos acompaña el doctor Francisco Javier Meyer Cosío. Él es profesor e investigador de la Facultad de Filosofía de esta universidad. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ana Cecilia. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Tú escribes en un libro que se llama Querétaro Constitucionalista un ensayo muy interesante de qué pasa con la Virgen del Pueblito en el periodo revolucionario. ¿Nos puedes platicar del antecedente de este acto de esconderla? ¿Por qué esconderla de un contingente revolucionario? Bueno, muy interesante la pregunta. Y quiero hacer énfasis en algo que Ana Cecilia ya subrayó, que es que la deidad que se adora allí en el pueblito es muy anterior, inclusive a la llegada de los españoles. Allí en la pirámide del Cerrito se adoraba a deidades que tenían que ver con el agua. Técnicamente es un nombre muy feo, son deidades hidráulicas, pero para atraer un buen temporal. Un buen temporal quiere decir agua suficiente, ni más ni menos. Es muy difícil de lograr. Entonces se pide la ayuda de las deidades. Esto fue percibido perfectamente por la Orden de San Francisco y entonces esculpieron una deidad alterna, digamos, a la versión regional de la Cihuacóatl,
Y quiero hacer énfasis en que esculpieron, nunca trataron los franciscanos, como sí se intentó en otras partes, de presentarla como aparecida, como un milagro, un asunto excepcional dirigido por Dios. No, nosotros la hicimos para que el pueblo se habitúe a la imagen mariana. Y sí recibió toda clase de pleitesía. Es sumamente importante subrayar que de liberales y de conservadores, de los dos bandos, bueno, me adelanté, primero de independentistas y de realistas y luego de liberales y conservadores. Entonces tenemos que replantear muchas cosas de la historiografía con respecto a la religiosidad de los liberales. Hablando de la época de la independencia, Sí. Paco, tienes razón, en los antecedentes omití decir que se nombró nada menos que generala del ejército realista. Imagínate. Cuando pusieron a pelear a las advocaciones marianas, ¿no? La guadalupana en el estandarte de los insurgentes, pero la Así Virgen del Pueblito como generala del ejército realista. Así es, pero eso no incluía que los independentistas la rechazaban, no, para nada. La religiosidad, que es la religión adaptada por nosotros, por el pueblo común, se encarga de hacer coherente esta ayuda que pedían los realistas y decir, bueno, a mí también me está ayudando. Es algo, una adaptación personal. Y bueno, dando un salto bastante grande de 100 años, tenemos el asunto de la Revolución Mexicana. Entonces llega la rebelión de Madero. En lo que respecta al culto mariano no sucede mayor cosa, sigue tal cual. Llega el golpe de Estado de Victoriano Huerta, también continúa este asunto de adorar a la Virgen del Pueblito de forma autónoma, paralela. La cuestión está, cuando entran los revolucionarios que hoy a veces se les llama carrancistas, que en realidad son constitucionalistas. Bueno, los carrancistas sí tenían en su agenda un enfrentamiento ideológico. Este enfrentamiento ideológico consistía en atacar no a la religión, esa era intocable, sino a la Iglesia Católica que se había, según ellos, aliado con Huerta y que había auspiciado con silencio y a lo mejor hasta con dinero las muertes de Madero y de Pino Suárez. Sí. Entonces, este tipo de revolucionarios sí tenía un pendiente en contra de la Iglesia Católica, más no de la religión. La religión sí la dejaban para cada quien. La Iglesia Católica, específicamente la religión de San Francisco, los franciscanos del grande de aquí del centro, consideran prudente esconder la imagen mariana. Esto me ha llamado siempre mucho la atención, porque nunca, jamás se atentó contra las imágenes, ni por parte del gobierno ni por parte de los revolucionarios. Entonces, ¿por qué se imaginaron ellos que podían atentar en contra de la Virgen del Pueblito? Ya finalicé la investigación, consulté muchísimas fuentes y no me puedo imaginar el por qué. ¿Puedo hacer Por un supuesto, paréntesis? claro. Tú en esta investigación dices que, bueno, efectivamente los carrancistas, los constitucionalistas se caracterizan por ser jacobinos, anticlericales. De hecho, si leemos en La sombra de Arteaga,
cuando son gobierno en Querétaro, cuando toman, si mal no recuerdo, 3 veces esta plaza, sí se encargan de decir que uno de sus objetivos fundamentales va a ser la desfanatización del pueblo queretano, ¿no? Que históricamente se le ha tachado de mocho, retrógrado, conservador. Pero además tú dices, ok, ya tenían una cuenta pendiente con el clero alto, porque le atribuyeron haber fraguado o apoyado el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Pero además dices, después, este clero es el que apoya al contingente villista, no hacia el constitucionalista. Así es. Entonces, ¿tú crees, a partir de esta pregunta que te haces de por qué decidieron esconderla, tiene que ver con esos dos acontecimientos? Y también relatas que justo cuando va entrando el contingente constitucionalista que viene del norte, que es el general que viene de la Segunda División del Noreste, Francisco Munguía, junto con el general Pablo González, cuando ellos llegan a la ciudad en el verano de 1914, tú consignas que pasan por el convento grande de San Francisco y lo primero que hacen es secuestrar a un fraile que estaba ahí. Entonces, ¿tú crees que eso haya sido motivo suficiente para alejarla de las garras constitucionalistas? No. Estos acontecimientos fueron casi simultáneos. Ya habían decidido esconder a la Santísima Virgen del Pueblito cuando hay fuentes que dicen que lo secuestraron, hay gente que dice que el religioso se fue con ellos. Entonces tampoco está muy claro ahí cómo estuvo. Ugolino se llamaba el hombre. La cuestión es que esconden a la Virgen del Pueblito y a ninguna otra, ni a la de Guadalupe, ni a la del Carmen, porque nunca se había atentado ni se atentó contra la imagen mariana. Entonces, para mí sigue siendo una interrogante. Anticlericales, sí. Antirreligiosos, es que en última instancia los constitucionalistas son liberales. Y el liberal le deja a cada quien, bueno, si tú quieres ir a perder tu tiempo, botar tu dinero en eso, bueno, pues allá tú. Lo que vamos a cuidar es que la institución Iglesia Católica no crezca demasiado. También fue muy valioso que estuvo escondida hasta 1917. 3 meses después de la jura de la Constitución, la sacan a culto público nuevamente. Es sumamente interesante esta decisión. Habían pasado varias cosas. Una de las principales es que la hija de Carranza, la señorita Virginia Carranza, se casó aquí, en Querétaro. En la congregación. Por la Iglesia Católica. Y fíjate, Paco. Y la entregó don Venustiano. Y ese acontecimiento es muy interesante porque precisamente en una de las incursiones del ejército constitucionalista, bueno, estoy hablando de la soldadesca, no de los líderes del contingente constitucionalista, precisamente don Valentín Frías en sus efemérides queretanas se escandaliza porque la soldadesca sí es sacrílega, es decir, consigna que, creo que también lo hace Genaro Licastro, consigna que entran a la congregación, orinan en el cáliz, defecan en el altar, bailan la cucaracha al ritmo que les daba el órgano de la congregación y se ponen las casullas y toda la indumentaria de los sacerdotes se las ponen a los caballos, se burlan, se suben al campanario, se mofan de la religión católica y paradójicamente 3 años después de que sucede esto, Venustiano Carranza, el jefe del ejército constitucionalista, entrega, como tú dices, a su hija Virginia en matrimonio, justo en ese templo, ¿no? Interesantísimo, y conoces bien el tema. Hay que subrayar eso. Atentaron
contra los símbolos de la misa que ellos asociaban con los clérigos. Se robaron los milagritos de plata que ponían la gente en agradecimiento. Todo eso hicieron, pero nunca, jamás a una imagen femenina de la Virgen de Guadalupe atentaron contra ella. Eso es interesantísimo para nuestra cultura mariana, nuestra ideología y nuestra cultura. En muchos sentidos, la Virgen tiene más poder que Cristo. Y es un reconocimiento que hace nuestra cultura a la mujer, la imagen materna. La imagen paterna se puede vulnerar, se puede criticar a la materna. Nunca, es sagrada. No, es así, no le tocan un pelo. Por eso me llama tanto la atención la premura y la angustia de los franciscanos para esconder, y nada más a la del pueblito. Tenemos muchas vírgenes aquí en Querétaro que atraen mucho a la feligresía. ¿Por qué nada más a esa? Eso es lo que todavía no puedo desentrañar. Voy a empezar en unos meses una investigación a la segunda escondida de la Virgen del Pueblito, que fue cuando la rebelión cristera. A ver si ahí se me aclara más el asunto. Inclusive a manera de hipótesis de trabajo, todavía no tengo evidencias para sustentarla. A manera de hipótesis tengo que los franciscanos fraguaron esto para aumentar el culto a la Virgen del Pueblito. No porque creyeran que la fueran a destruir o hacerle algún sacrilegio, sino para rodearla de una atmósfera de misterio. Pero además, fíjate, tú hablas de un tema interesante, das medidas de la imagen, lo cual me parece muy interesante porque pareciera ocioso mide un poco menos de 1 metro, pero haces todo un recorrido que me parece interesante porque dices que originalmente Fray Gallegos la esculpe y es una imagen que mide menos de 1 metro, está hecha de pasta de maíz como la mayoría de nuestras vírgenes de confección mexicana, con madera. Es muy pequeña porque se hizo para una ermita, ponerla por ahí en una ermita cercana al CUE o al centro ceremonial prehispánico. Y a la hora dices, a la hora de que la llevan ya a su santuario, que se construye en el siglo XVIII, resulta que es una imagen así de pequeña para un nicho que le queda enorme, ¿no? Entonces vas relatando cómo originalmente es una imagen solo con una luna y es la advocación de la Sagrada Concepción. Pero después dices, lo raro es que a una Sagrada Concepción, que es una advocación previa a cuando María es madre, le ponen un niño aquí. Pero además después, o no sé si al mismo tiempo, le ponen a San Francisco, después le ponen a San Francisco, dices, con 3 globos terráqueos, que sí es correcto, son globos. ¿Qué son? ¿Qué son esas circunferencias? Representan las 3 ramas principales del franciscanismo. Los frailes menores, las religiosas Clarisa, de Santa Clara y la Tercera Orden, que son como nosotros. La Limpia Concepción, es la Limpia Concepción de María. O la Purísima Concepción. La Purísima Concepción de María. Yo no le entendía eso hasta que me documenté. Ella misma, María, fue concebida sin contacto sexual. Sí, por eso es la Inmaculada Concepción. Los papás se dieron un beso en un lugar público y quedó su mamá esperándola. Entonces, no tiene nada que ver con el niño, como bien dice Ana Cecilia, y mucho menos con San Francisco. Lo que pasa es que la ermita original era muy pequeña y la imagen, que yo he tenido el privilegio enorme que me permitieron los franciscanos. Bueno, entrevisté a uno y la tuve aquí junto, para mí fue algo muy
emotivo. La primera imagen mide poquito más de medio metro y es que estaba pensada para un espacio pequeño. ¿Qué fue lo que sucedió? Nadie, ni Gallegos, ni Zamora, ni nadie pudo prever que iba a tener tanta aceptación. Entonces le pusieron primero el niño, luego una nube grandota De plata. y luego una imagen de San Francisco para hacerla notar en un espacio muy grande. Y es que tuvo una feligresía que no se esperaba que tuviese. Esa es la riqueza de la historia, lo inesperado, lo que sale del Cartabón. Pero además, fíjate que qué interesante que des estos datos, porque imagínate el grado de dificultad de esconder una imagen así. Dices que la escondieron en sábanas, en cobijas, para sacarla del convento grande de San Francisco, donde le estaban haciendo el novenario de rogación, y llevarla a su escondite, que es en la calle del Chirimoyo, hoy Pasteur. Entonces, imagínate lo que significa cargar ya toda esa imagen con San Francisco, con los 3 circunferencias, con la nube acá, con el niño. Qué grado de dificultad, ¿no? Esconder una imagen y transitar por la calle. Y es que sí lo sorprendió. Oculta. Lo sorprendió tanto que fue un seglar, un hermano terciario el que se encargó de sacarla. Y sí iba oculta en un textil, no sabemos bien cuál, pero era un textil. Y después donde la ocultaron fue en casa de un clérigo secular, no de un franciscano, el sacerdote Benjamín Solorio. Sí. La señorita Solorio, que era hermana mayor de Benjamín, era la que llevaba la voz cantante en la familia, era la matrona, la líder. La cabeza de familia. Y Benjamín se enferma de tifo y se muere de tifo. Fíjate, y se no muere sacan de su escondite. Sitio a la Virgen. Pero además se muere de tifo exantemático, dices, justo la epidemia que mata a más de 800 queretanos en 1915, a partir de que la guerra obviamente trajo la peste y que Álvaro Obregón decidió traer a los heridos de las llamadas batallas de Celaya a Querétaro, se improvisaron hospitales y pues de ahí devino la epidemia, ¿no? Entonces se muere justo de esta peste que es propia de la guerra, de la revolución, y tú dices, ok, pero ni siquiera para eso la sacan del escondite para pedirle que le haga el milagro al cura secular diocesano Solorio, que la tenía ahí escondida. Y es hasta 1917, es decir, 3 años después de que la esconden, cuando en un acto público rimbombante, como tú dices, meses después de promulgada la Constitución, incluso con escribano y todo, en este acto público la devuelven a sus fieles. ¿Cómo es ese acto? El provincial de los franciscanos cita a una reunión para que sepan todos que sí se extrae la imagen que se ocultó, que no hubo una suplantación. Entonces los franciscanos son muy cuidadosos en eso. El tesoro, pues apenas se alcanzó a hacer el inventario, pero la imagen sí es, y aquí están los testigos y aquí están todos para garantizarnos a nosotros, a la feligresía, que sí fue la que se escondió. La señorita Solorio dice, afortunadamente Dios se llevó a Benjamín, porque no vio todas las atrocidades que iban a venir después. Entonces, disfrazada, fue una ayuda de la Virgen
que se lo haya llevado a un mejor sitio, a Benjamín. Así es como la feligresía y nosotros en general acomodamos las características de nuestras ideas a la realidad cruda y directa. Fíjate, la Virgen del Pueblito tiene, ya para concluir, es una imagen que, dado los milagros que le atribuyen, personas muy acaudaladas le han donado joyas preciosas. Entonces, pues obviamente sí tenían, bueno, las joyas sí se las podían quitar, ¿no? Quizá por eso la escondieron, pero bueno, esa es una hipótesis. Se nos terminó el tiempo, doctor Francisco Javier Meyer Cosío. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.